Adelante, Miriam. Muy bien, buenas noches. Qué gusto es vernos nuevamente. Y bueno, pues estamos con el tema de ser libres del temor, ¿verdad? No limitar a Dios y el tema pasado estuvimos analizando acerca de ser libres del temor al hombre. Y bueno, vamos a repasar un poquito de los versículos que estuvimos viendo la semana pasada y te voy a compartir Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muy bien, habíamos comentado que el temor paraliza a las personas. El temor es algo que nos puede llevar a, a quedarnos paralizados, a no hacer las cosas que debemos de hacer, pero el único temor que nos hace esto es el temor al hombre. Sabes que es muy importante que nosotros tengamos muy en claro qué es lo que Dios nos ha regalado y cuál es la libertad en la que debemos de caminar. Cuando una persona tiene temor, lo único que está haciendo es darle oportunidad al diablo de poder aprovecharse y desatar su poder y meterte en, en situaciones que no te permiten avanzar, que no te permiten caminar respecto al propósito de Dios en tu vida y a lo que tú has entendido. ¿Y a qué nos referimos con temor al hombre? Pues bueno, muchas personas tienen temor a que alguien los critique. Muchas de los factores más importantes respecto al temor tienen mucho que ver con la familia, con los amigos, con las personas más cercanas, con tu jefe, con el líder que está superior a ti, porque tienen temor de que se enojen contigo, de que si tú tomas una decisión, estamos hablando respecto a las cosas que tú has entendido que Dios te ha llamado a hacer en tu vida. Y ese temor te paraliza respecto a que te van a criticar, te pueden regañar, te pueden hasta... Hay gente que se pone muy brava y que se pone muy intransigente y que cuando te critica te habla de una manera muy, muy dura. Pero eso es el único temor que en lo natural te limita. Cuando nosotros le damos libertad y le creemos a Dios, el poder de Dios se desata en nuestras vidas porque estamos seguros de que lo que el Señor te ha llamado a hacer y hacer es lo que tienes que hacer y debes de caminar en Él. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Proverbios 29-25. Y dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Muy bien, el temor al hombre verdaderamente es un lazo porque te ata, te mantiene paralizado y no te deja avanzar, pero dice que el que confía en el Señor, Él estará seguro. Cuando tú y yo estamos seguros en el Señor, pues la gente va a pensar tal vez que te volviste loco. La familia también pensará cosas malas de ti o lo mismo que la gente dice, se volvió loco. Pero cuando tú estás seguro de lo que el Señor te ha llamado a hacer, porque tienes una relación dinámica, una relación personal con su Espíritu Santo, porque eres un creyente nacido nuevo y estás seguro de lo que Él te llamó a hacer, pues tú vas a caminar con toda libertad y seguramente que cuando tú le das la oportunidad al Señor y cuando tú estás seguro y confiado en Él, el poder de Dios se va a desatar en tu vida y esto mismo va a testificar las cosas grandes y maravillosas que el Señor te ha llamado a hacer y en tu familia y en los tuyos y en todas las cosas que tú hagas estarás prosperando y en todo te va a ir bien. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer en la palabra Números capítulo 13.
Y en la dirección en la que vamos el día de hoy es a que debemos de llegar a entender y debemos llegar hasta el punto que cuando Dios te hable en cualquier momento, en cualquier situación, nadie podrá impedir que hagamos lo que Él nos pide, porque es lo correcto, porque no te puedes frenar, no puedes estar inseguro respecto a lo que el Señor te ha llamado a hacer, y cuando tú das ese paso vas a ser grandemente bendecido. Y bueno, pues vamos a leer lo que nos dice aquí la palabra en Números capítulo 13, del versículo 22 al 33. Y dice, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y las granadas y los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, a los gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora te voy a invitar a que leas aquí mismo en este capítulo 13, el versículo 1 y 2. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. El Señor mandó a reconocer la tierra prometida y le dijo a Moisés que enviara a un varón de cada una de las tribus. Este varón que representaba a cada una de las tribus era un príncipe. ¿Tú sabes de qué se trata cuando hablamos de un príncipe? Hablamos de una persona que va a heredar el lugar de su padre, hablamos el lugar del rey, hablamos de alguien que está perfectamente capacitado, entrenado, y tantas cosas y virtudes que tiene una persona que tiene esta posición de un príncipe. Y ellos fueron los que fueron a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel.
y esta tenía las características de ser esa tierra que el Señor había preparado para que el pueblo de Israel, para que su pueblo amado disfrutara de todas las bendiciones y las promesas, y que fueran establecidos en una tierra. Sin embargo, eh, el Señor fue muy específico respecto a reconocer, y la palabra reconocer significa identificar identificar, y reconocer, para, em, como es como reconocer la tierra para que ya sepas a dónde vas a ir. Dios no les dijo que reconocieran la tierra para ver si iba a haber problemas, para ver si iban a haber gigantes. Es para que la reconocieran y la identificaran como suya para establecerse. Sin embargo, eh, Moisés los envía con una dirección, y fue algo que empezó a detener el designio de Dios y empezó a trazar las promesas que el Señor les había dado, porque primero que nada fueron a ver qué había, eh, cómo eran las personas, si estaban fortificadas algunas ciudades, si eran más fuertes, y entonces todo esto desvirtuó lo que el Señor había ordenado a Moisés que hicieran para reconocer la tierra. Entonces se enviaron 12 espías o 12 príncipes, de los cuales 10 eh, vinieron con malas noticias. A pesar de que el Señor les había dicho que solamente fueron a identificar esa tierra, ellos vinieron con noticias diferentes, con temor, cuando lo que ellos debieron haber entendido es que ellos tenían que ir a reconocer lo que el Señor ya les había entregado, pero no creyeron en esto, y entonces pues solamente dos de esos espías fueron los que eh, vieron como la mejor oportunidad, como la promesa que el Señor les estaba dando. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de aquí? Que tenemos primero que aprender a escuchar la voz del Señor y no desvirtuar lo que Él nos dice. Tenemos que identificar lo que el Señor tiene como una promesa para tu vida y para mi vida, para que nosotros caminemos con libertad, con seguridad, como lo vimos en Proverbios. Que el Señor, eh, el que confía en el Señor está seguro. Entonces, imagínate, en ese tiempo, cuando Moisés hablaba con el Señor, con Dios, él tenía una relación personal con el Señor, en donde le oía de voz audible. Entonces, el que el pueblo de Israel regresara, los príncipes, las personas que debieron haber identificado esa tierra, que regresaran con esas malas noticias, detuvo e hizo que se retrasara la promesa de entrar a la tierra prometida. Habían salido de Egipto, habían sido perseguidos, el Señor los protegió, los cubrió de día con una nube, con una columna de fuego por las noches, no tuvieron hambre, pasaron por el desierto, pasaron por el mar rojo, y vieron tanto poder y tanta gloria entre ellos, pero era duro de cabeza, eran duros de corazón. Entonces, ellos, en vez de tener ese ánimo y esa decisión de ir y tomar la tierra, se detuvieron. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Pues bueno, pasó que entonces, por cada día que fueron sacados de Egipto y que fueron sacados de la esclavitud, y esos en 40 días en que el Señor los sacó, se convirtieron, por cada uno de esos días se convirtió un año. Y entonces el Señor le dijo a Moisés que ninguno de los mayores de 20 años que habían hablado en contra de lo que Dios les había prometido, porque se rebelaron en contra de Dios, hablaron mal de Él, querían regresarse mejor a morirse a Israel, y decían que cómo era posible que Dios los hubiera sacado así, y ahora que los fuera a dejar ahí todos tirados en el desierto, sin tener nada, ni a dónde llegar, ni qué tener,
Cuando el Señor les había provisto todo, es porque ellos no veían lo grande de su Dios, sino que veían las circunstancias físicas, esas pequeñas circunstancias físicas y ese pequeño tiempo en el que estaban pasando. Imagínate, pues 40 días, ¿cuánto es? Un mes y 10 días, ni siquiera el mes y medio, en donde el Señor había hecho grandísimas cosas entre el pueblo de Israel, señales, milagros, prodigios, y ellos estaban rebeldes. Entonces es así que el Señor se enoja en contra de ese pueblo, del pueblo de Israel, perdón, y entonces esos 40 días en que pudieron disfrutar de toda una maravillosa bendición de ir a una tierra en donde fluía leche y miel, pues ahora ellos tuvieron que perecer los que fueron mayores de 20 años, que fueron los que hablaron en contra de Dios, y luego esperar a que crecieran los jóvenes. Entre ellos los únicos que quedaron fueron Josué y Caleb, que fueron los que vieron la bendición de la tierra de promesa, y es así que el pueblo tuvo que esperar 40 años. Limitaron a Dios, limitaron el poder de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de aquí? Pues que tú y yo no debemos de limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Que cuando escuchemos su voz, que cuando tú escuches su llamado, puedas tomar acción inmediata. Porque si tú confías en el Señor y tú eres un creyente nacido de nuevo, eres una persona que tiene una relación personal con el Espíritu Santo, es alguien que ha sido bautizado en el Espíritu de Dios y que ahora puede caminar confiado en que lo que hay en ti es lo que el Señor te ha dado y es lo que el Señor te ha llamado a hacer. El día de ayer él hizo un comentario muy importante respecto a que cuando nosotros estamos estudiando la palabra y cuando estamos meditando en su palabra de día y de noche, no estamos recibiendo ningún alimento espiritual, porque nuestro espíritu es perfecto, es uno con Cristo. Lo que estamos haciendo es darle la oportunidad a nuestra alma y a nuestro cuerpo que mediten y que estemos manifestando lo que la palabra de Dios ya es en nosotros a través de ese sello de su Espíritu Santo en nosotros y esa relación, esa presencia del Señor en nosotros, porque su Espíritu es uno con nosotros. Entonces, no le demos la oportunidad a la duda, no tengamos lazos con el hombre para que tengamos temor de la crítica, de todo lo que se pudiera que pudieran pensar acerca de ti, pero más bien tenemos que optar por creerle al Señor y por hacer lo que el Señor nos ha llamado, porque de esta manera tú y yo estaríamos y estaremos caminando en la verdad de la palabra y no en el lazo y en el límite que el hombre nos quiere poner. ¿Por qué? Porque pueden ser dos situaciones. Una es que es muy importante, es que esas personas que te critican y te juzgan son personas que no conocen el propósito de Dios, que no son creyentes nacidos de nuevo y que su vida es tan común y tan natural en el mundo que no tienen ninguna sensibilidad respecto a nuestro Dios y a lo poderoso que es y al llamado que tiene para nuestras vidas. Y de otra manera es que es muy importante que nos unamos con gente que tiene la misma fe, que creen lo mismo que nosotros creemos, porque de esa manera esas personas van a apoyarte porque conocen, entienden y creen correctamente la palabra de Dios. Entonces es muy importante que tengamos cuidado de esto. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Josué capítulo 2. El libro de Josué capítulo 2 versículos del 9 al 24. Y aquí vamos a ver también otra historia que nos va a enseñar respecto a que no debemos de limitar a Dios. Ya vimos que los israelitas limitaron a Dios y el poder de Dios, de grandes y maravillosas cosas que el Señor seguía teniendo para ellos, pues los que entraron
a disfrutar de esa tierra prometida, ya fueron los más chicos, fueron los menores de 20 años y tuvieron que pasar 40 años para que murieran todos los que no habían creído, los que se habían rebelado en contra del Señor. Muy bien. Ahora vamos a leer Josué 2 del versículo 9 en adelante. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Esta es la segunda vez que se envían espías a Jericó y que se envían a la tierra prometida otra vez. Los espías, fue Josué quien envió a los espías, y en esta ocasión cuando llegan a la tierra de Jericó, había una mujer que se llamaba Rahab, quien fue quien los recibió a los espías y quien los escondió para que no fueran atacados. Ahí te encargo nada más que leas un poquito hacia atrás los versículos del 1 al 9 para no detenernos en esto, respecto a esta historia en donde Rahab los protege, y entonces hay una bendición de Dios para ella a través de proteger a los enviados de Josué, que eran los enviados del Señor. Entonces, fíjense lo que dice aquí, le está diciendo Rahab a los espías, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Fíjate, perdieron 40 años cuando, sabiendo que Dios te entregó lo que te ha dicho que te iba a entregar, lo que ha puesto en tu corazón, ese llamado, esa pasión, ese fuego por hacer, ellos perdieron. El pueblo de Israel imitó a Dios en su poder porque perdieron esa oportunidad de saber que cuando Dios dice, Él respalda. Y fíjate de qué manera lo está haciendo, lo que le está diciendo Rahab a los espías. Dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Estaban amedrentados, atemorizados. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, del cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro de Jericó, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado,
He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana rojo a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano la tocare. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte, y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido, y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Fíjate qué impresionante. Después de que se retrasó el designio de Dios por falta de sabiduría y por falta de creerle al Señor, cuando el Señor mismo ya les dijo: ve, reconoce la tierra, no tienes por qué andar pensando otras cosas. No pensemos las cosas que el Señor no ha dicho. No tenemos que agregarle nada de nuestra propia cosecha ni de nuestros propios pensamientos a las cosas que el Señor nos dice, porque si no se va a desvirtuar. Vamos a demeritar el poder de Dios, vamos a demeritar el nombre del Señor y su palabra, y las cosas no van a salir como lo esperas, y entonces no va a ser la culpa del Señor que tú y yo no avancemos hacia esas maravillosas promesas que ya nos fueron concedidas a través de la fe. Pero si nosotros hacemos perfectamente como el Señor nos ha indicado y nos ha hablado, las cosas van a salir bien. No tengamos el temor de lo que el hombre piense o diga, porque esas cosas, finalmente esas palabras, como dicen por ahí, se las lleva el viento, porque son palabras que no tienen fundamento, son palabras que hoy sí son y mañana no son, no se pueden sostener. Pero lo que el Señor habla en su palabra y lo que el Señor te ha llamado a hacer y a hacer, tienes que hacerlo con toda confianza y tener la seguridad que lo que el Señor te entregó, tienes que poseerlo y te tienes que caminar. Ahora, definitivamente que hay algunas situaciones, como lo que podemos decir y como lo que pudiéramos entender que pudiera pasar con algunas personas, aún de la familia, gente cercana y querida, que puede estar criticando lo que tú haces. ¿Por qué? Porque pues la palabra de Dios es locura para el mundo y aún para la gente que no cree correctamente lo que el Señor nos ha llamado a hacer y a hacer. Entonces yo te animo a que no detengas lo que el Señor, ni estorbes ni limites su poder de lo que Él te ha regalado y lo que Él te ha llamado a hacer. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Y esto se trata acerca de cuando David mata a Goliat. Y sabemos que, bueno, pues Israel estaba en guerra y sale por ahí Goliat entre las filas de los filisteos y amedrenta a todo el pueblo porque era un gigante. Sin embargo, David, que pastoreaba a las ovejas y que era así como sus hermanos lo veían, cuando su padre lo envía a traerles alimento, comida a sus hermanos, en el capítulo 26
dice así, dice entonces, en el versículo 26 del capítulo 17, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y vamos un poquito más adelante. Dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es muy importante eh, que nosotros tengamos muy claro respecto a lo que nos enfatiza en el versículo 26. Dice, porque dice David, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Incircunciso. El pueblo de Israel caminaba en el pacto con el Señor y la circuncisión era parte de lo que era el pacto de Dios con su pueblo. Por eso se refiere David a quién es este filisteo incircunciso. Pero nosotros tenemos también que entender que vivimos bajo un pacto con el Señor y nosotros vivimos en ese pacto, ese nuevo pacto que Jesús hizo para con nosotros a través de esa obra perfecta, terminada y completa en la cruz del Calvario, en donde el Señor Jesucristo consumó todas las cosas, la obra perfecta de Dios para con nosotros, sus promesas, su libertad. La guerra ya terminó. Ahora tenemos una relación personal con el Señor. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Así es que por eso David se refería a ese filisteo incircunciso que estaba hablando puras barbaridades en contra del pueblo de Israel, retándolo. Y nosotros tenemos que ponernos en la misma posición, que debemos de entender que estamos en un pacto con el Señor y Él está en un pacto con nosotros. La guerra con el hombre ha terminado y ahora lo único que nosotros debemos de disfrutar es todas las bendiciones, toda esa obra perfecta y consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario para con nosotros, los que hemos creído. De tal manera que cualquier persona que quiera hablar en contra tuya, que quiera decir que tú eres, que estás equivocado, que lo que estás haciendo está mal, pues ahora sí que no a manera de ofender, pero sí tenemos que entender que quiénes son esas personas que no están bajo el nuevo pacto de la libertad que es en Cristo Jesús para juzgarnos y para decir que lo que hacemos no es correcto cuando nosotros estamos 100% apoyados en la palabra de Dios, en lo que Él nos ha regalado a través de esa obra consumada en la cruz del Calvario y que ahora hemos sido justificados por la fe, por medio de Cristo delante de Dios. Así es que es muy importante que cuando tú tomes una posición, tomes la posición correcta en tu vida, que no permitas que te amedrente el pensamiento de que te van a decir y cuando alguien te venga a decir qué es lo que estás haciendo, estás loco, te quieras amedrentar. No, ¿por qué? Porque tú eres un creyente nacido de nuevo, porque el Espíritu de Dios es uno contigo y hay un pacto, tú estás bajo el pacto en Jesucristo, bajo un pacto en Jesucristo. Entonces, no tengamos miedo, no limitemos a Dios y tenemos que entender que, bueno, pues si caminamos en la verdad de la palabra de Dios, pues bueno,
Si al mismo Señor Jesucristo lo persiguieron, si a los apóstoles los persiguieron por predicar esas noticias tan buenas para ser verdaderas, pues el día de hoy nosotros tenemos que considerarnos que bueno, que siempre que nosotros prediquemos la verdad de la palabra de Cristo, podríamos tener por ahí alguna que otra persecución. Te voy a invitar a que me acompañes a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20. Bueno, vamos a leer desde el versículo 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es muy importante que cuando nosotros compartamos del amor de Dios, de la salvación en Cristo Jesús, enfaticemos mucho en que el Señor, que Jesucristo no vino para condenar, sino que vino para que seamos salvos por medio de Él. Y eso es grande cosa, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque como hemos visto y como sabemos, pues la gente sabe que está en pecado, sin Dios no tiene nada y están en conflicto y no están en paz. Pero ¿para qué recordarle al hombre que sabe que está en pecado y que las cosas no van bien cuando no tienes a Dios en tu vida, cuando tienes a Jesucristo en tu corazón, el Espíritu de Cristo en tu corazón, cuando no lo has reconocido como tu Señor y tu Salvador? ¿Por qué enfatizar en las cosas malas? Mejor hablemos de lo que Él nos habla, que Él no ha venido para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y continuamos en el versículo 18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es que cuando nosotros estamos caminando en la verdad del Señor, estamos caminando en la luz y estamos caminando en la verdad de la palabra de Dios, nuestras obras van a ser manifiestas. Y sí, probablemente habrá gente que aborrece la luz y que no viene a la luz, como lo dice en el versículo 20. Y esto puede traer un contraste, puede traer persecución a nuestras vidas, porque la misma familia y los mismos amigos, y quizás en el lugar en donde tú trabajas o en donde tú sirves, puede haber gente que no crea la verdad de la palabra de Dios y te quiera decir que lo que tú haces no es correcto. Pero cuando tú estás sustentado en lo que la verdad de la palabra de Cristo dice, tú tienes que caminar con libertad y sentirse en esa seguridad, en ese lugar seguro que es Cristo Jesús. Finalmente te voy a invitar a que me acompañes a leer segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Bueno, desde el 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia.
Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vaya, pues sabemos que hay países en los que se vive persecución hasta la muerte, en donde gracias a Dios nosotros podemos disfrutar todavía de tener esta libertad de compartir el Evangelio de Jesucristo y de disfrutar de compartir su palabra, las bendiciones y llevar a cada una de las personas que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros amigos y aún en el trabajo cuando hay necesidad que alguien se siente mal o que tiene algún problema, tú puedes estar compartiendo ese evangelio, esas noticias tan buenas para ser verdaderas, pero que finalmente el Señor prepara los corazones y el Señor prepara la tierra de las personas para que nosotros podamos ir y sembrar esa semilla y pueda dar ese fruto en sus vidas. Así es que el temor al hombre y el temor a la persecución paralizan a la gente, pero cuando nosotros predicamos la verdad del Evangelio del Señor, teniendo ese cuidado de hablar su palabra, nosotros seremos grandemente bendecidos y no estaremos limitando el poder de Dios. Y entonces estaremos en paz, habremos echado toda nuestra ansiedad en el Señor. Y como dice la palabra en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de cada familia aquí representada. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra a no limitar tu poder, a que cuando hablamos la verdad de tu palabra estaremos yendo en contra de limitar el poder, de detener las bendiciones, y lo más importante es que estaremos dando oportunidad a nuestras vidas de no permitir que el tiempo pase y que estemos limitando tu poder y que pasen los años y que nosotros no estemos recibiendo las bendiciones. Pero de esta manera es que estamos entendiendo que cuando hablamos la verdad de tu palabra estamos caminando en tu poder, y que si caminamos seguros y confiados en ti, sin temor a lo que el hombre pueda hablar o decir en contra de nosotros, estaremos siendo grandemente bendecidos. Y esta noche declaramos que somos perfectamente justificados, grandemente bendecidos, altamente favorecidos, totalmente perdonados, perfectamente justificados. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.